Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Tarde noche, Saludos, ya. compañeros. Están dormidos mis compañeros. Ya nochecito. Ya tarde noche. Esperamos que se encuentren bien. Sí. Más ahorita en este tiempo que hemos escuchado que la pandemia otra vez volvió a estar en semáforo rojo aquí en Baja California. Sí, hay un rebrote. Y en la mayoría de la república hay semáforo rojo. Entonces esperamos que se estén cuidando, que estén tomando sus precauciones. Y aquí estamos una vez más con nuestro espacio Cristianismo Profundo, con nuestro estudio Experiencias en el Caminar Cristiano que nos comprometen. Ya estamos en la casi penúltima lección. La recta final de este ya estudio. estamos llegando al final y vamos a entrar a otro tema muy interesante, no se lo pierdan. Pero mientras tanto vamos a adentrarnos en este tema que lo mencionamos el jueves pasado. ¿Está listo para la lucha? Si está listo, hágale ahí un clic a la televisión, mándenos un mensaje, háganos señas de humo. Y vamos a empezar con una oración antes que nada. Amén. ¿Pues vamos a orar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por Aleluya. este día. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros durante este día, por tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, en especial por este tiempo, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra. Padre, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Señor, en este tiempo, para que abras nuestra mente, Señor, y podamos entender, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, adquirir conocimiento, adquirir convicciones, que sea cada vez que leemos tu palabra, Señor, vaya siendo constantemente renovada nuestra mente. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que se disponen a ver este video, Señor, trata en sus vidas, en sus corazones también. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, en nuestro espacio Cristianismo Profundo. Esperamos que hayan puesto atención y hayan intentado memorizar 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 de la lección pasada, donde hablamos de los dones, los regalos que Dios nos ha dado para usarlos. Y dejamos esta tarea, 1 Corintios 12, 27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Un versículo más para memorizar, en este caso, en experiencias en el caminar cristiano que comprometen, llevamos 9 versículos memorizados. ¿Está bien, no? Sí. Una buena tarifa, ¿verdad? Y también dejamos de lectura Lucas capítulo 4 y Efesios capítulo 6 para dialogar con algunos versículos de estos capítulos con esta pregunta: ¿está listo para la lucha? ¿Será yo hoy que el cristiano enfrenta luchas? Es una verdad. Sí, hay controversia actualmente en el pueblo cristiano con relación a la guerra espiritual, a la lucha espiritual. Y hay muchas opiniones, pero vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas capítulo 4 y un consejo juntamente con sus herramientas en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Vamos a estar dialogando aquí al respecto con mucha atención. Nuestro ejemplo es muy interesante, ¿verdad? Y tenemos algunas cosas que comentar aquí. Así es que, usando estos dos capítulos, algunos versículos de ellos, vamos a estar dialogando sobre este tema tan importante en el diario vivir de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Estás listo para la lucha? Así es que, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta número 1. Y como siempre, hermanos, le hacemos la recomendación de que aliste su Biblia, su cuaderno, su lápiz para que haga apuntes y luego usted tenga... Buen hábito. Sí, tenga la opción de repasar lo que vamos a ver. Sí. Y la pregunta número 1 está basado en Lucas capítulo 4, versículos de 1 al 13. Dice: ¿qué trata de hacer el diablo con Jesús y cómo lo hace? Bueno, vamos a leer esta lectura. Síganos ahí con su Biblia. Versículo 1 del capítulo 4 del libro de Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo al diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Y la pregunta dice: ¿qué trata de hacer el diablo con Jesús? Pues primeramente, como a cada uno de nosotros nos trata de hacer caer en la tentación. Y obviamente le presenta cosas interesantes, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros como seres humanos, también el diablo sabe por dónde llegarnos, sabe qué cosas nos atraen. Y yo pienso que las tentaciones en cada uno de nosotros son diferentes, pero en sí en esta pregunta, pues el diablo trata de hacer caer en la tentación a Jesús y le presenta tentaciones de diferentes tipos. Interesante. Ahora vienen muy callados mis compañeros. Les pegó el mollismo. Es muy interesante, hermanos, notar que este evento lo registran 3 de los evangelios. Lo registra Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Lucas que acabamos de leer, y Marcos capítulo 1 en 2 versículos nada más, versículos 12 y 13. Y se conoce como la tentación de Jesús. Es efectivamente, ¿qué trata de hacer el diablo con Jesús? Pues hacerlo caer en tentación. Sí. Ahora, estaba llegando en el momento de aparente debilidad en ese momento en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba saliendo de un tiempo de ayuno. Y la tentación que le presenta el enemigo ahí es, saliendo de ese momento, primero pues de que las piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Pero no era ese el propósito de Satanás. El propósito de Satanás al presentar tentación era recibir alabanza, adoración del Señor. Y el enemigo no cambia su estrategia, y el Señor con nosotros tampoco cambia su defensa. Porque también parte de nuestra pregunta es ¿cómo lo hizo el enemigo? Pues presentándole tentaciones y torciendo en la tercera tentación, tuerce las escrituras como lo hizo con Eva desde el principio. Cuando le presentó tentaciones a Eva, Moy explicaba en ese punto cuando estudiamos ese tema aquí, que Eva pues dialogó con el enemigo y pues cayó en la tentación, ¿verdad? Entonces, tenemos dichos coloquiales en México, hermanos, y tenemos un dicho que dice, cada quien sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Y el enemigo sabe perfectamente bien, como decía Moy, no todas las tentaciones son las mismas para todas las personas. A unas personas le viene una tentación en un área, otras personas en otra área. Hay debilidades en todos nosotros, por lo cual tenemos que echar mano del consejo que vamos a tener aquí en el segundo capítulo que vamos a estudiar. Entonces, mucho cuidado con las tentaciones, hermanos, porque son de diferentes tipos de tentaciones, pero la narración no termina. Aquí tenemos la narración completa, versículos 1 al 13. Hemos dialogado que se le presentaron diferentes tentaciones, pero tenemos más todavía. Sí. Algo que me llamó mucho la atención, pastor, de este pasaje fue ver la manera en que, como usted dice bien, Satanás procede o actúa Satanás. Y una de las cosas que más llamó mi atención fue que trata de poner en duda la identidad de Jesús. Sí. Unos cuantos versículos atrás, en el bautismo de Jesús, Dios mismo dice: tú eres mi hijo amado,
en ti tengo complacencia. Y más adelante, dentro de la tentación, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, pone en duda su identidad. Y muchas veces eso pasa con nosotros cuando estamos en medio de la tentación. Decimos, híjole, no sé si por sentir esto, esta tentación, esta inclinación, este deseo que va en contra de la palabra de Dios, no sé si realmente soy un hijo de Dios, no sé si realmente he sido salvo. Y creo que es importante entender que el hecho de que nosotros estemos en tentación, pues no significa que hemos pecado, significa que estamos dentro de una lucha, ¿no? Exacto. Entonces creo que es importante entender eso. Y el ejemplo que nos da Jesús aquí es que Él fue tentado, pero no cedió a la tentación. Y ahí es donde debemos plantarnos nosotros. Sí va a venir diferentes tentaciones. Lo importante, hermanos, es no ceder a la tentación, no importa cuál sea su presentación. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado hoy personas que desgraciadamente reciben dinero de más en una transacción? Ya sea que paguen con un billete y les dan, al dar cambio, les dan de más, o en fin, en algún de ese tipo de tentaciones, ¿no? Y yo he escuchado muchos comentarios diciendo, híjole, ¿y si Dios me quiere bendecir y yo estoy rechazando la bendición? Sí. y muchas veces nos ha pasado, ¿no? De que ese tipo de cosas suceden con personas que están en el comercio muy necesitados, que viven al día. Entonces tú le pagas con un billete de 100 pesos y te da cambio de 200, porque a lo mejor pues no hizo bien las cuentas. Y un cristiano sabe y inmediatamente va a reaccionar y va a decir, no es mío. A lo mejor por un momento está la duda y dice, la lucha, ¿no? La lucha, qué tentación. Y luego en este tiempo donde se presta para los regalos y hay mucho que comprar, etcétera, etcétera. No, un cristiano, hermanos, agarrado de la mano del Señor, se va a parar firme y le dice, mire, me está dando cambio de más. Incluso yo he escuchado muchos comentarios que las personas a quien se les devuelve cuando uno recibe dinero de más dicen, ay, ya no hay gente así. Sí. Y nosotros podemos decir, claro que sí hay gente así. Y los cristianos tenemos que decir, así somos nosotros. No cedemos ante una tentación de ese tipo y ante ninguna nos mantenemos firmes, y vamos a ver herramientas y armas aquí que tenemos para mantenernos firmes en la tentación. Correcto. Y algo que sirve para mencionar extra en este punto, hablando de la tentación, es que el Señor no tienta a nadie. No es de parte de Dios la tentación. El Señor prueba a las personas y permite que Satanás nos tiente, pero la tentación no viene de parte de Dios, porque muchas veces recurrimos a acusar a Dios. Dios, ¿por qué me estás tentando? Dios, ¿por qué esto? No. Y la tentación no viene de parte de Dios. Y cuando estudiaba leí este comentario y decía, Dios tienta a las personas. No, Dios prueba a las personas, pero no las tienta para conducirlas al pecado. Permite que Satanás las tiente a fin de refinar su fe y ayudarlas a que crezcan en su dependencia de Cristo. Podemos soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y decidimos actuar en obediencia a su palabra. Entonces, cuando usted se sienta tentado, no piense, Dios me está tentando, no, sino más bien piense en buscar la fortaleza de Dios para salir de esa tentación. ¿De dónde podríamos decir que proviene la tentación hoy? Pues yo pienso, bueno, dice la palabra que muchas veces de nuestras propias concupiscencias, ¿no? De nuestros propios deseos carnales. Sabemos qué nos gusta, qué anhelamos, qué no queremos dejar, y es ahí donde entra la tentación. A mí me gustó en algún tiempo el cigarro, por decir así. Me convierto a Cristo y Satanás sabe dónde me va a atacar. Voy a pasar por una esquina donde estaba alguien fumando y voy a decir, ¡ay, qué rico! Y hasta me voy a llenar los pulmones, ¿no? O en realidad voy a decir, no, ¿sabes que esa persona está fumando? Le voy a dar la vuelta, porque yo sé dónde puedo caer. Cada uno de nosotros, antes de Cristo, hemos desarrollado hábitos, debilidades, gustos. Que es por donde somos tentados, creo. Sí, me hace recordar muy a una amiga que teníamos por allá, que vivía en una colonia donde se usaba mucho una hierba verde, y ella tenía esta reacción cuando vecinos en la esquina estaban fumando. Ella decía, ay, me encanta ese olor. Dios la había sacado de ahí. Y después pues salió de ahí, de esa ciudad, se fue a otro lugar. Después de muchos años, mi esposo y yo nos encontramos con esa amiga
y nos platicó que había caído otra vez en el vicio de usar marihuana. Okay. Y duró años. Después de que el Señor la había sacado, ella volvió a caer y duró años otra vez. Cuando nosotros la vimos ya había dejado otra vez. Pero sí, ella sabía que eso era una tentación para ella y se fue a vivir en un área donde había muchas personas que usaban eso, y ella se deleitaba en la calle. Cuando la gente estaba usando, se deleitaba y decía: ay, me encanta ese olor. Pues sí. Cayó definitivamente. En lugar de fortalecerse en el Señor, fue buscando, como el caso de Lot, ¿no? Fue buscando, ¿se acuerdan que Lot, cuando se separó de Abraham, fue buscando lo más cercano a Sodoma? ¿Verdad? En algún momento su vida estuvo en peligro por acercarse lo más que pudo al peligro. Sí. Entonces fue lo que pasó con esta muchacha. Entonces, sí, Satanás va a usar todas sus artimañas para hacernos caer en alguna tentación. Pero, ¿qué sigue diciendo la historia? Y obviamente viene el ejemplo del niño, ¿no? Cuando le está jalando la cola al gato. Y ahí está el papá diciéndole: no le jales la cola al gato porque te va a rasguñar. Mientras más le jala la cola al gato, el gato va a reaccionar y nos va a arañar, ¿no? Entonces es parte de la tentación de lo que estamos hablando. Pero algo que nos llena de esperanza es esta siguiente pregunta: ¿cómo responde Jesús a las tentaciones del diablo y de dónde sacó sus respuestas? Según los versículos 4, 8 y 12 de Lucas capítulo 4. Bueno, ya ahorita Moy leímos juntos el pasaje, y en cada uno de esos versículos vimos la manera en que Jesús respondió ante la tentación, diciendo: escrito está. En medio de su aparente debilidad, como decía el pastor, Jesús se ampara en la fortaleza, en el poder de la palabra de Dios. Jesús cita literalmente del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, y Satanás, como usted decía, pastor, aun cuando dice cita la Biblia, usa frases de la Biblia. Ajá, lo hace torcidamente. Siempre. Es imitador. No debemos ignorar, hermanos, que Satanás es mentiroso. Sí. Y aun cuando cite la Biblia, lo va a hacer de una manera mentirosa. Entonces, Jesús vence la tentación dependiendo del Espíritu y en su fe en la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, aquí es la importancia de lo que les hemos venido diciendo cada jueves: lo importante que es memorizar las escrituras, lo importante que es pasar tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque lo que no soporta Satanás es precisamente la palabra de Dios. Si usted en un momento de tentación empieza a recordar pasajes que le hablen de huir de la tentación, huye de las pasiones juveniles, el Señor va a obrar y lo va a librar de la tentación. Pero si usted en su mente simplemente tiene el Salmo 23, no le va a ayudar para nada. O Filipenses 4:13. O Josué 1:8. Josué 1:8. Entonces, trate de memorizar la palabra, pase tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús venció la tentación. ¿Y de dónde sacó sus respuestas? De la palabra de Dios, de lo que el Señor había hablado. Diciendo el Señor, escrito está. A ver, ahí les doy una pregunta a ustedes, teólogos. Ok, venga. A veces se la saca de la manga el pastor. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento más usado en el Nuevo Testamento? ¿Deuteronomio? Deuteronomio, efectivamente. Deuteronomio es el libro más usado, que se repite más veces en el Nuevo Testamento. Porque las respuestas que encontramos aquí cuando Jesús dice escrito está, vienen del Deuteronomio. Si usted lee Deuteronomio con cuidado, ahí se va a encontrar las respuestas de Jesús en estas tentaciones que le presentó el enemigo. Entonces, como decía Moy, es muy importante, hermanos. Jesús tenía conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y obviamente haciendo mención, porque es la siguiente pregunta, pero es parte de, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar las tentaciones del diablo y salir vencedores? Escudriñando la palabra del Señor. Solamente con la palabra de Dios. ¿Sí? Con una buena comunión con Dios. Acuérdense, hermanos, que la buena comunión con Dios tiene por lo menos 2 efectivos elementos, tal vez 3, ¿verdad? Pero 2 efectivos sin duda alguna, que es pasar tiempo con las Escrituras y la oración.
Digo que tal vez un tercero porque no es muy practicado, pero quienes lo practican tienen la evidencia de que sí es un buen elemento que nos fortalece, y es el ayuno. ¿Verdad? Jesús aquí estaba saliendo de un ayuno para poder enfrentar con éxito esta tentación. Entonces el ayuno es una buena herramienta, hermanos, pero quienes no tengan manera de practicarlo, porque el ayuno se tiene que practicar con sabiduría, y si usted pasa 8 horas en su trabajo, no es sabio dedicar tiempo al ayuno, puesto que su cuerpo no está en condiciones, puesto que está desgastándose en su trabajo, y depende también mucho de su actividad. Pero sí, la oración y la lectura de la palabra, pasar tiempo con las escrituras. Y con las escrituras hay muchas cosas que hacer, como es leerla, aprenderla, estudiarla, meditarla, vivirla, predicarla, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, hermanos, estos elementos en nuestra vida para salir adelante en medio de la tentación. Reconocer, pastor, que somos seres humanos, que somos débiles, y que nuestra fortaleza reside en nuestra dependencia del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. También creer que nuestra relación con Jesús es indispensable para salir victoriosos, porque Jesús mismo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer, ¿no? Y también, perdón, pastor. Sí, además te iba a comentar que ahí mismo en San Juan capítulo 15 está muchas veces repetido permanecer en mí. Sí. Entonces es una verdad, ¿no? Sí. Y también entendiendo que seremos realmente dichosos, vamos a encontrar placer, felices por resistir la tentación. Sí. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces tenemos que tener en mente el gozo genuino que proviene de vencer la tentación. Y no bajar la guardia, porque usted puede vencer una tentación, pero no levante las manos y cante victoria, porque en la celebración puede venir otra tentación. Sí. Y no nos olvidemos, la Escritura nos lo advierte, que el enemigo es astuto, ¿verdad? Entonces tiene muchas artimañas de las cuales debemos estar al tanto. Qué bueno que pueda vencer una tentación, y después otra, y después otra, y después otra, y mientras Cristo no venga por nosotros, las estaremos enfrentando, para lo cual necesitamos estar preparados y recordar este versículo que acaba de citar Yoba. Es bienaventurado el hombre, el varón, que soporta la tentación. Tenemos un enemigo que, como dice el pastor, es astuto, es cruel y es perseverante. Porque algo que llamó mucho mi atención de este pasaje, pastor, es que normalmente cuando hablamos de la tentación de Jesús, creemos que solo fue en este episodio, mas sin embargo al final del capítulo, en el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así es. Entonces podemos ver que el diablo es perseverante. Sí. Y le puso muchas tentaciones, usó a gente para ponerle tentaciones. ¿Cuántas preguntas no vinieron al Señor con el afán de tentarle? Sí. Entonces sí, es perseverante, y nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que ser audaces, y tenemos que ser perseverantes en la comunión con Dios, a través de la oración, del ayuno y el contacto lo más que podemos con la palabra de Dios. Correcto. Muy bien. Bueno, ya la siguiente pregunta está basada en Efesios capítulo 6, que dice, ¿qué nos provee Dios para mantenernos firmes frente al diablo? Yo creo que usted ya tiene la respuesta en mente, pero de todos modos vamos a leer 2 versículos en especial del capítulo 6, y es el versículo 11 y el versículo 13. Los voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Versículo 13 dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Entonces, yo sé que usted ya sabe la respuesta. ¿Qué nos provee Dios para mantenernos firmes frente al diablo? Pues la armadura de Dios, ¿no? Y conocemos cuál es la armadura de Dios.
Y ahorita vamos a dialogar de eso. Y ahorita la vamos a describir. Pero algo que me llama la atención de los versículos que leí, sobre todo el versículo 3 en la traducción al lenguaje actual, es que dice: protéjanse con la armadura completa. Muchas veces, por ejemplo, ahorita en temporada de frío, recurrimos a ponte una chamarra, ok, nos ponemos la chamarra, pero y los guantes, y las orejeras, y los gorritos, y las bufandas. No, mucha gente anda con chamarra y bien protegidos y en short. Exactamente. Entonces suena ilógico, ¿no? Decir Sí. que tenemos frío, pero andamos con short, chanclas y una sudadera. Sí. O al revés, tenemos calor y andamos con unas playeras de manga larga y todos cubiertos. Entonces aquí este pasaje nos llama la atención diciéndonos: usen la armadura completa, no nada más a medias o ciertas cosas nada más. De hecho, la analogía que usa Pablo es como de estar preparados para la batalla, para la guerra. Y yo no me imagino a un soldado yendo a la guerra sin su espada o sin su casco o sin sandalias. Ajá. Entonces la idea es ir totalmente protegidos, porque la batalla es cruel. Y es real. Sí. Ahora, ¿cuáles son las piezas de la armadura y qué representan? Viene en Efesios 6, ¿verdad? ¿Ahí mismo? Sí. Ahí mismo. A partir del versículo 14. Bueno, no lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar en la respuesta. Es a partir del versículo 14. Bueno, antes de entrar a esas respuestas, cabe mencionar, hermanos, la historia aquí. Dice la historia que cuando Pablo estaba escribiendo, esta es una de las cartas de la prisión. Y recordemos que él estaba en la prisión y además estaba custodiado. Entonces, parece que él estaba viendo a un soldado romano frente a él y diciendo: bueno, este soldado, como bien acaban de mencionar, está listo para la guerra. Y miren todo lo que trae para la guerra. Cada uno de esos elementos puede ayudarnos en la guerra espiritual, en la batalla que enfrentamos todos los días. ¿Cómo los vamos a usar? Y entonces viene esta descripción maravillosa de las piezas de la armadura de un soldado y lo que representan en la batalla espiritual. Entonces, ¿y cuáles son? Bueno, la primera pieza que menciona es en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ajá. ¿Y esto quiere decir qué? Actuar y hablar siempre con la verdad. Actuar y O hablar. sea, sea honesto. Y para actuar y hablar siempre con la verdad es necesario conocer la verdad. Ahora, ¿hay una tentación de parte del enemigo con mentiras? Todas. Sí, siempre. Siempre. Empezó con Eva. Sí, y qué difícil es a veces tener que decir alguna verdad cuando la situación vaya en contra de nosotros, pero aún en eso es donde salimos vencedores. Me imagino el caso de los abogados cristianos, ¿no? ¿Cómo no? La tienen difícil. O comerciantes, las balanzas justas, las pesas justas, Sí. también. Entonces, esta es una arma poderosa. El apóstol estaba viendo a un soldado perfectamente protegido y dijo: eso representa la verdad. Entonces, como cristianos tenemos que actuar y hablar siempre con la verdad. La segunda, muy Versículo. En el mismo 14. en el 14. Ah, sí. La segunda parte dice: vestidos con la coraza de justicia. Ajá. Que pues obviamente la última palabra lo dice, ¿no? Actuar siempre de una manera justa. Exactamente, actuar con justicia. No hay nada más que agregar. Sí. Ser justos. Ajá. Y luego, Bueno, la tercera dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, ajá. que es la disposición de predicar el evangelio. Esta versión que yo tengo aquí dice: y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Exacto. Entonces, en Reina Valera, que es la que más comúnmente leemos, dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este apresto del evangelio quiere decir la disposición. Siempre, hermanos, debemos que estar dispuestos para anunciarle a alguien el evangelio. ¿El enemigo nos estorba en esa área? Sí. Sí. Hay muchas cosas que aparentemente nos indisponen o nos estorban para estar dispuestos para anunciar el evangelio. Sí, cómo no. Sí, dentro de la Muchísimas. disposición yo iba a decir que no nada más es disposición, sino estar preparado, porque podemos tener la intención de compartir el evangelio, pero a lo mejor no sabemos cómo.
Entonces, dentro de la disposición es estar listos, preparados de cómo hacerlo, cómo compartir el evangelio. Exactamente. Esa es una descripción bien padrísima, hermanos, la tercera, la disposición de predicar el evangelio de la paz. Ajá. ¿Y luego? Luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que es practicar la fe salvadora. En el estudio pasado estuvimos mencionando acerca de los 3 tipos de fe, y obviamente la fe salvadora es algo que nos ayuda para portar bien la armadura. Ajá, es nuestro escudo. El escudo de la fe. Esa fe que nos da la seguridad de la vida eterna. Cuando el enemigo lance un dardo de fuego, ya sea de tentación o de cualquier tipo de ataque, no debe disminuir en nosotros la confianza de nuestra seguridad en la salvación. Sí. Si el enemigo nos agarra débiles, puede venir entonces esa duda, como bien ponía yo como ejemplo hace rato. Ay, ¿será que no soy salvo y por eso tengo estos pensamientos? Sí. ¿Será que realmente no soy un buen cristiano? Y bueno, a lo mejor no es buen cristiano, pero sí es cristiano. ¿Será que no soy convertido y por eso tengo esta tendencia a hacer? No, no debe menguar en nosotros la seguridad de nuestra fe salvadora. De hecho, esa lucha que sentimos con la tentación es una evidencia, ¿no?, de que hemos sido salvos. Exacto, y es una evidencia dentro de la salvación que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si el Espíritu Santo no estuviera, no hubiera lucha. Sí. Nos conformaríamos y no sentiríamos feo tener que luchar con ciertas cosas, pero dado que el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos esa fricción, y eso no es una situación negativa, hermanos, es una situación positiva. Cuando enfrentamos esa lucha es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo, somos salvos, y el enemigo quiere movernos de esa convicción, de esa certeza, de esa realidad. Y tenemos que estar preparados contra todos los dardos del maligno, protegiéndonos perfectamente bien con el escudo de la fe. De hecho, vemos en el ejemplo de Jesús cómo su confianza en la palabra de Dios fue lo que lo hizo prevalecer en la tentación. Él sabía que la palabra de Dios es veraz. Su confianza y el uso. Así es. Nosotros, hermanos, tenemos esa confianza en la palabra de Dios. Nada más la sabemos o estamos firmemente confiados, arraigados en la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, pastor. Ahorita vamos a explicarlo en otro de los puntos de salvación. Okay. Digo, en otro de los puntos de la armadura. El siguiente dice, y tomad el yelmo de la salvación, que significa proteger nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estaba viendo el apóstol Pablo ahí cuando menciona el yelmo? El casco. Estaba viendo a un soldado que usaba un casco. Sí. Y dice el apóstol Pablo, ¿para qué le sirve ese casco a ese soldado? Pues para proteger su cabeza. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza hablando espiritualmente? Pues el área de nuestros pensamientos, Sí. ¿verdad? Y si usamos el yelmo de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación va a proteger nuestros pensamientos. Correcto. No vamos a dudar, no vamos a claudicar. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la victoria en el nombre del Señor. Ajá. Y también dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios, y también menciona en este mismo pasaje, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, practicar la lectura de la palabra de Dios y orar es una buena mezcla para poder tener la armadura completa. Aparte de lo que ya mencionamos, obviamente la espada es la única que tenemos para contraatacar. Es un arma ofensiva. Ajá. Todo lo demás es para protegernos a nosotros mismos, y la palabra es la única que nos sirve para darle espadazos al Señor, pero al diablo, perdón, pero no la use como la usan a veces, así de que literal, ¿no? Agarren el libro. Agarra el libro y bueno, a mí me han dado bibliazos, pero no, por otra cosa, ¿no? Pero sí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que viene siendo nuestra arma letal contra Satanás. Hay dos cosas muy importantes de entender aquí, hermanos, y es que cuando dice aquí que la espada es del Espíritu, entendamos eso, es la espada del Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, que en un momento de tentación,
el Espíritu Santo va a escudriñar dentro de nosotros cuánta palabra de Dios hay para traerla a nuestra mente y que nosotros podamos soltarla por nuestra boca, como lo hizo el Señor Jesús, para protegernos en medio de una tentación. Sí. Y insistimos una vez más, si no hay palabra de Dios, ¿de dónde echa mano el Espíritu Santo? Recuerdo bien una ocasión, esto lo aprendí yo en mi propia vida, hermanos, con un ejemplo, déjenme usarlo como analogía aquí, yo vamos. Recuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria, una de tantas veces que intenté terminar la secundaria, que mi papá me regañó, me gritó porque yo andaba en la calle jugando y era tiempo de exámenes. Y mi papá me regañó, me gritó y me dice, ¿qué no vas a estudiar? ¿No tienes exámenes? Y en ese momento me puse bien espiritual. Y le dije, pues sí, ya estudié y sí voy a estudiar más, pero si no, oro a Dios, me meto al templo, oro a Dios y le pido que me ayude. Y sí lo hice así. Me levanté bien temprano, entraba a la secundaria a las 7 de la mañana, entonces tenía que levantarme más temprano. Salí de casa y antes de agarrar rumbo a la escuela, me metí al templo. Entré al templo solamente el tiempo suficiente que me dio la oportunidad de doblar una rodilla, porque no me dio tiempo de doblar las dos. Okay. Entonces entré y le dije, Señor, ayúdame en este examen, amén. Y me levanté. Ni siquiera alcancé a poner las dos rodillas, pero yo oré, según yo. Y me fui a la escuela, me senté en mi mesa banco, me dan mi examen, me pongo el examen en mi mesa banco y me pongo a verlo. Y dije, ¿qué es esto? Y en ese momento me puse a orar. Y mi oración fue, Señor, recuérdame, ¿qué pongo aquí? ¿Y saben qué me recordó? Nada. No había nada. Nada, porque no había estudiado. Entonces, ¿qué había aquí? Nada. Y lo mismo pasa, hermanos, en la guerra espiritual. El Señor Jesús tenía en su mente la palabra. Y Él dijo, escrito está, y soltó la palabra de defensa, de ataque y defensa. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando se nos presenta una tentación, piense usted en alguna de las tentaciones que enfrenta y piense, ¿qué parte de las Escrituras usaría para defenderse de esa situación? Sí. Volviendo otra vez a la tentación de dinero, un cambio mal dado, nos dan de más. Si el Espíritu Santo quiere usar en nosotros un versículo que nos diga, no robarás, no atentes contra tu prójimo, no tomes lo que no es tuyo, en fin, tantas expresiones que hay en las Escrituras que nos llevan a usar en ese momento la palabra del Señor, ¿verdad? Pero debe de estar, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón para ser usada la palabra del Señor. Correcto. ¿Okay? Y algo de lo que debemos estar conscientes es que la guerra espiritual existe. Sí. Mencionábamos hace rato, Yoba lo decía muy fervientemente, que tenemos un enemigo muy, aquí lo menciona, muy vicioso, y menciona como referencia 1 de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no es por menospreciar el tiempo o por comparar el tiempo, pero en este tiempo que estamos viviendo ahorita, otra vez de encierro, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y hemos visto a mucha gente darle para atrás. Después del primer encierro hemos visto a mucha gente que ha, ¿cómo se dice? Retrocedido, ha dejado los caminos del Señor. Se ha visto muy en la comodidad de decir, lo veo por video, lo veo por internet, y no hemos apreciado. La verdad, los que estuvimos ahora con el templo abierto lo apreciamos mucho, lo disfrutamos, y ahora con este segundo encierro pues sí nos pesa, ¿no? Dios tenga misericordia, sí. No olvidemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Y obviamente viene una recomendación en este pasaje también, y lo vemos en el versículo 18, y la pregunta es, ¿qué recomendación muy importante da el apóstol Pablo? El versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué recomendación? Pues orar y orar en todo tiempo.
Estamos siendo repetitivos, hermanos, estamos insistiendo en que dos de los grandes elementos que nos mantienen en comunión con Dios es el contacto con la palabra de Dios y la oración, nada menos. Sí. Ahora, con la Biblia podemos hacer muchas cosas, lo repito una vez más, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que obedecerla, tenemos que compartirla. En fin, podemos hacer muchas cosas con la palabra de Dios y es importante hacerlo. Y orar, pasar tiempo en oración, en comunión con Dios. Hermanos, para poder lograr estas dos cosas y tener una vida de victoria en la guerra espiritual, necesitamos tener vidas disciplinadas. Si usted quiere dormir bien o pasar este tiempo de oración y lectura de la palabra antes de dormir, pues tiene que darse el tiempo. Si quiere hacerlo temprano, mi hábito es hacerlo temprano, pues tiene que dormirse temprano para dormir bien y descansar bien. No pretenda ver una película hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana y levantarse temprano con las energías y el ánimo necesarios para tener comunión con Dios. Sí. No lo va a lograr, hermanos. El cuerpo es el cuerpo y aparte súmele ahí los ataques del enemigo, y si usted no se toma la disciplina de descansar bien, no va a poder tener un buen tiempo de comunión con Dios. Bueno, hermanos, si no tenemos un buen tiempo de comunión con Dios, somos presa fácil de nuestro adversario. Y algo que ahorita que mencionaba el pastor, eso es, recomendamos tener un espacio privado para poder buscar a Dios. Pero a lo mejor mientras usted está cocinando se acuerda del hermano Giovanni y empieza a orar por él, y empieza a orar por el hermano fulano. Ore, o sea, no estamos en contra de que no lo haga mientras está trabajando, mientras está haciendo alguna otra cosa. Si le viene a su mente, voy a orar por el pastor Moy, ore ahí en ese momento, pero obviamente recomendamos, como dice la escritura, ve a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero si usted en un momento de trabajo, de actividad, se acuerda de algún otro hermano, ore con perseverancia, porque aquí nos lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Oren por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hermanos de la iglesia. Y no estamos hablando solamente de tiempo, sino de con qué intención buscamos a Dios, hermanos. Si nada más lo buscamos y para decir, yo ya cumplí, hice lo que tenía que hacer, o realmente lo buscamos porque somos dependientes de Él, porque reconocemos que lo necesitamos, que dependemos de Él para todo. Nuestra actitud es importante. Y nuestras motivaciones son muy importantes. Y no es por menospreciar el ejemplo, pero yo, por ejemplo, lo experimenté en algún tiempo y lo sigo experimentando en el tiempo de la comida. Cuando oramos por la comida, a veces es una repetición. Ya tenemos la oración hecha, ya tenemos en nuestra mente las palabras, y en realidad no estamos siendo agradecidos con Dios, y es una oración. Entonces, en el momento de la comida, ver el plato y decir, mira, está humeando el aroma. Ay, Señor, gracias por estos frijolitos con queso y de verdad, verde. Y de verdad demostrar. Bueno. Nuestra lucha es fuerte, hermanos, y hay un enemigo. Hijos de Dios, cristianos, dependientes del Señor, tenemos la victoria en Cristo. Amén. Entonces, según todo lo que hemos leído y estudiado, ¿cómo se mantiene usted firme y cómo puede vivir en victoria cada día? Vimos un ejemplo poderoso, creo que es de los más gloriosos, y es el mismo ejemplo de nuestro Señor. Así es. Y vimos un ejemplo de armadura maravilloso que el apóstol Pablo nos da en esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso. Empezamos a leer en el versículo 11 en adelante, pero me regreso para leer el versículo 10 de Efesios 6. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La única manera de poder hacer eso, hermanos, y mantenernos firmes y victoriosos cada día, es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza de Dios para nosotros están revelados en su palabra y viene a través del Espíritu de Dios en nuestro tiempo de comunión.
en nuestro tiempo de oración. Así es que, hermanos, nuestra lucha es fuerte, no lo dude. Hay un enemigo, no queremos exaltarlo, pero tampoco podemos minimizarlo. Es poderoso, nuestro enemigo es poderoso, pero hijo de Dios tiene la victoria en Cristo Jesús. Si aún no se considera hijo de Dios, no deje pasar más tiempo. Reconozca que Cristo vino al mundo para 33 años después dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. 3 días después resucitó para vencer al diablo y a la muerte y darnos así la seguridad de la vida eterna, y juntamente con ello darnos la victoria en medio de toda tentación. Lo necesitamos cada día. ¿Algo más? ¿No? Vamos ahora. Padre, gracias por el estudio y la meditación de tu palabra. Sabemos que hay una lucha fuerte. Hemos preguntado esta noche, ¿está listo para la lucha? Jesús estaba listo y, usando la palabra de Dios, enfrentó al enemigo diciéndole: escrito está. El apóstol Pablo nos da una recomendación diciéndonos que hay un enemigo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estemos firmes. Padre Santo, ayúdanos a pasar tiempo en la oración y en las Escrituras, entendiendo que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros nos mantenemos cristianos victoriosos por Cristo Jesús, no por nosotros. Por Cristo Jesús es que nos podemos mantener como cristianos victoriosos. Y ayúdanos, Padre Santo, todo tiempo a vencer la tentación, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias por tu palabra esta noche, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Dejamos para tarea. Miren, pónganos mucha atención. Voy a dejar aquí 2 tareas aparte de lectura. Bueno, más bien un sistema. Memorizar Colosenses 2:15. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo venció sobre Satanás y todas sus potestades. Colosenses 2:15. Y también lea, hermanos, con cuidado. Miren, Efesios, léalo, son 6 capítulos, del 1 al 6. Los capítulos 1 al 3 habla sobre lo que somos en Cristo. Póngale atención. Del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, habla sobre de cómo tenemos que vivir ahora que somos cristianos, ahora que somos de Cristo. Y del versículo de Efesios 6, 10 al final, habla de cómo podemos enfrentarnos contra las fuerzas del mal. Lea intencionalmente estos 6 capítulos de Efesios con este entendimiento, y ya verá qué jugo le va a sacar a la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Y, híjole, perdónenos, ¿qué dejamos de tarea para la próxima semana, Yoba? Bueno, la siguiente semana van a tener que leer 2 de Pedro, capítulo 1. No más un capítulo, pero una leída diaria. Una leída diaria. Además, ya dejamos la intención de los 6 capítulos de Efesios, sí, ¿verdad? Y también, pues, entendiendo que vienen las fiestas decembrinas y vamos a estar pensando y meditando mucho en el nacimiento de Cristo y en el amor de Dios, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy la próxima semana? No se lo pierdan, es nuestra última lección de este estudio. Sí, de este estudio. De experiencias en el caminar cristiano que nos comprometen. Sí, es la última. Y ya me cortó la vida del pastor, pero vamos a hablar de cómo crecer en la vida cristiana. Aquí hay herramientas interesante de cómo crecer en la vida cristiana.
Entonces, haga su tarea, hermanos, si Dios nos presta la vida y la salud. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio. ¿Ok? Deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Cristo reine nuestras vidas y nuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga.